Buenas tardes. En nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales y la Universidad Autónoma Latinoamericana, les agradecemos a todos el interés y disposición para este evento y les damos una cordial bienvenida. Ahí lo hemos denominado conexión y desconexión entre las NIF y los impuestos. Ustedes ya saben que realmente en este momento las NIF interactúan completamente con los impuestos. Les rogamos a todos que nos sigan por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, como ICEF Colombia. Asimismo, que en sus WhatsApp agreguen nuestro número celular 306-51-96-41, por donde siempre les estaremos enviando información. Asimismo, está la página de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde ustedes encontrarán siempre toda la información. Bueno, les contamos que el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Arturo Rodríguez Vera. Él es contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en contabilidad financiera internacional de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externada de Colombia, consultor en normas internacionales de información financiera NIF y en los marcos normativos bajo las normas internacionales de contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación. Asimismo, también fue su contador general de la Nación. Él es autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIF-Pymes, ¿Qué hacer y cómo hacerlo?, publicado por el ICEF. También autor de la guía práctica para la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIF-Pymes, publicado por la Superintendencia de Sociedades. Docente universitario y conferencista en varias instituciones del país. Así es que, doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Dora Inés, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Muchas por favor, gracias, confírmeme. Doctor, por acompañarnos y por ofrecernos este evento. La verdad es que súper importante. Con gusto. Por favor, confírmeme que me escucha bien y me ve bien. Lo escucho y lo veo perfectamente. Vale, muy bien. Muchas gracias a la invitación a la Universidad Autónoma Latinoamericana y al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, muy deferentes, muy amables por esta invitación. Bueno, voy a partir de este momento a compartir la pantalla. Por favor, confírmenme que están viendo mi pantalla. Sí, señor, se está viendo completamente bien. Vale. Sí, señor. Gracias. Voy a tener siempre abiertos los siguientes documentos. Una presentación que hace parte de las memorias del evento. Las NIF plenas o completas, libro rojo, que le aplican a entidades del grupo 1. La NIF para las pymes, libro anaranjado, que le aplica a las entidades del grupo 2. Y por supuesto, nuestro estatuto tributario, por si lo llegáramos a necesitar. Entonces, por ahora me voy a concentrar en la presentación. Quiero pedirles un favor. Si tienen preguntas, las pueden formular a través del chat que está dispuesto para ese propósito. Tanto la universidad como el ICEF van a estar atentos a sus preguntas. Yo voy a intentar habilitar espacios a lo largo de la charla para intentar responder las preguntas que ustedes me formulen, ¿ok? Entonces vamos a empezar ya la presentación. Conexión y desconexión entre NIF e impuestos. Andrés, ¿me escucha? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Vale, entonces les voy a pedir. Sí, perfectamente. Gracias. Voy a formular un caso y respecto de este caso voy a hacerle una pregunta a nuestros asistentes. Le pido el favor a nuestros asistentes que me contesten a través del chat. No me vayan a dejar solo aquí este resto de tarde-noche, ¿bueno? Caso número 1. El 26 de diciembre de 2022, la empresa A, bajo un contrato de compraventa, le entregó mercancía a la empresa B, quien la recibió a satisfacción. La empresa A no emitió la factura de venta en ese momento, pero lo hizo en enero de 2023. Noten,
Venta de mercancía, se entregó la mercancía en diciembre del 2022, el cliente la recibió a satisfacción, solo que, por la razón que ustedes quieran, la factura electrónica de venta no se emitió en diciembre, realmente se emitió en enero del 2023. Frente a ese caso, les tengo las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿hay ingreso contable? Segunda pregunta, ¿hay ingreso para efectos del impuesto sobre la renta? Tercera pregunta, ¿hay ingreso para efectos del impuesto de industria y comercio? Última pregunta, ¿hay IVA? Por supuesto que me estoy refiriendo a diciembre del 2022, o sea, mis preguntas, si hay ingreso contable, si hay ingreso en renta, si hay ingreso en ICA, si hay IVA, tienen que ver para diciembre del 2022 desde la óptica del vendedor, por supuesto. Por favor, respóndanme a través del chat. Respóndanme si hay ingresos. Entonces me ponen contable sí o no, renta sí o no, ICA sí o no, IVA sí o no. Por favor, respóndanme en este momento. No me vayan a dejar solo aquí dictando esta charla. Respóndanme, denme su opinión. Andrés, un favor. Cuando sean respuestas, por favor, no me dé el nombre de las personas que responden. En cambio, cuando sean preguntas, le pido el favor que me indique el nombre de quien está preguntando. ¿Listo, Andrés? Listo, doctor, claro que sí. Bueno, cuénteme qué le han respondido por el chat. Ya me estoy fijando. Muchos me están contando que sí, que ingreso contable e IVA sí. Me confirman que sí. Ingreso contable, sí. ¿Cuál otro le dicen que sí? La mayoría de gente está diciendo eso, doctor. Hay algunas personas que dicen que no. Tráemelo. Sí. Andrés, ¿muchos no o poquitos no? Poquitos no. Poquitos no. Andrés, esto nunca ocurre. Bueno, Andrés, ¿usted es contador? No, presumo que no. No. Andrés, a los contadores nunca nos ocurre esto. Es decir, los contadores siempre respondemos todos igual y todos bien, ¿sí? Es porque es jueves y es la tarde, entonces a esta hora, pero normalmente no nos ocurre esto. O sea, noto que la mayoría de respuestas es que sí y las otras respuestas que no. Pero quiero pedirle el favor a nuestros asistentes que me respondan como yo pedí el favor, es decir, escríbanme, contable sí o no, renta sí o no, ICA sí o no, IVA sí o no. En el IVA, ¿qué le dicen, Andrés? Me dicen que IVA no. Debe IVA ser facturado. no. IVA no. ¿Y me repite lo que me dijo al último? Doctor, dicen que IVA no. Debe ser facturado. Ah, o sea que si no hay factura no hay IVA, según eso que acabo de decir. Exactamente. Listo, muy bien. Continúo. Caso número 2. El 27 de diciembre de 2022, la empresa X, bajo un contrato de prestación de servicios, terminó la prestación del servicio contratado por la empresa Y, quien lo recibió a satisfacción. La empresa X no emitió la factura de venta en ese momento, pero lo hizo en enero de 2023. Aquí el caso es diferente. ¿En qué sentido? Ya no se trata de la venta de bienes, sino se trata de la prestación de un servicio. El prestador del servicio culminó a cabalidad la totalidad de la prestación del servicio. Su cliente le recibió a satisfacción el servicio, solo que no se emitió factura electrónica de venta ya en diciembre del 2022, sino que se emite en enero del 2023. Las mismas preguntas. ¿Hay ingreso contable? ¿Hay ingreso fiscal para efectos de renta? ¿Hay ingreso fiscal para efectos de ICA? ¿Hay IVA? Por favor, respóndanme. Para este caso número 2, respóndanme si en su opinión hay ingreso contable, hay ingreso en renta, hay ingreso en ICA o hay IVA. Respóndanme así como yo les pedí el favor. Contable sí o no, renta sí o no, ICA sí o no, IVA sí o no. Ayúdenme, por favor, respóndanme.
Andrés, ¿qué le estás Doctor, unos diciendo? me dicen que sí a todos. Ajá, Una persona me dijo que contable sí, impuestos no. Impuestos ok, 2023. sí. Y otra persona que me dice que caso 2, renta sí, contable sí, IVA no y casi. Eh, La mayoría de veo gente, una, ¿tiene manos levantadas por ahí? Estoy viendo una mano sí, levantada. tengo 2 manos levantadas. No, ya Eh, la bajaron. ¿Todavía hay alguna mano levantada? No, en el momento no. Listo, perfecto. Bueno, Muchos, todos dicen que iba sí y casi, y una me dijo que un señor me dijo que iba no. sí. Andrés, esto nunca nos pasa a los contadores. Bueno, es decir, entre los contadores no tenemos respuestas contradictorias. Nosotros siempre contestamos todo igual y todo bien. ¿Listo? Muy raro que nos esté pasando hoy. Listo, doctor. Andrés, último caso. Caso número 3. El 28 de diciembre de 2022, la empresa X, bajo un contrato de prestación de servicios, avanzó el 60% en la ejecución del servicio contratado por la empresa Y, quien recibió a satisfacción este avance. La empresa X no emitió la factura de venta en este momento, pero lo hizo en enero del 2023. Fíjense que el caso 3 es una variación del caso 2. Es decir, en el caso 3 también se trata de la prestación de un servicio, solo que en este último caso no se culminó la prestación del servicio. Se avanzó el 60% en la ejecución del servicio contratado. No se culminó. El cliente recibió a satisfacción el avance del 60%, pero el prestador del servicio no emitió la factura por ese 60% en diciembre, lo hizo en enero del año siguiente. ¿A qué no adivinan? Las mismas preguntas. Hay ingreso contable, hay ingreso en renta, hay ingreso en ICA, hay IVA. Por favor, denme su opinión. Contable sí o no, renta sí o no, ICA sí o no, IVA sí o no. Por favor, respóndanme. No, a todas, la mayoría de gente me dice no a todas, doctor. Y hubo un señor que me dijo contable sí, renta sí, IVA no y ICA no. Impresionante, ¿no, Hubo Andrés? una señora que me dijo que por el 60%, contable sí, renta sí, y casi IVA sí, por solo el 60%. Ok, bueno. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí hasta las 7 de la noche? Me comprometo con ustedes a intentar responder las preguntas que yo mismo formulé respecto de los casos que les acabo de preguntar, pero lo haré en orden. Es decir, primero intentaré responder si hay ingreso contable. Evacuado esa respuesta, intentaré responder si hay ingreso fiscal en renta. Evacuada esa pregunta, intentaré responder si hay ingreso fiscal en ICA y al final, casi sobre las 7 de la noche, intentaré responder si hay IVA para cada uno de los 3 casos que les acabo de plantear. ¿Listo, Andrés? Andrés, ¿cuál es mi compromiso entonces? Intentar responder Sí, que las intentar responder cada preguntas una de que las yo mismo preguntas. formulé. Exactamente. Listo, Andrés. No se me puede Listo, desconcentrar, listo, Andrés, todo doctor, el sí, tiempo qué conmigo. pena. Míreme a los ojos. Listo, muy bien. Yo creo que algunas personas que respondieron cuando me decían que no había ingreso contable o que no había ingreso en renta o que no había ingreso en ICA o que no había IVA, lo hacían intuyendo que dado que no había factura, pues no había ingreso contable o no había ingreso fiscal, ¿ok? Yo quiero aclarar un punto y es el siguiente. La factura, llámese ahora factura electrónica de venta, es muy importante, súper importante, requete importante. Debe existir, sin duda, debe existir. La ley tributaria exige que exista. La ley comercial exige que exista. Sigue siendo un título o valor, presta mérito ejecutivo, es la prueba de una transacción, ni más faltaba. Pero para que ustedes entiendan cómo es que ahora interactúan las NIF y los impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, deben desmitificar la factura.
deben desembarazarse de la factura. Es decir, la factura sigue siendo muy importante, no lo duden, súper importante, pero la factura ya no me determina el momento exacto en el cual yo contablemente devengo ingresos, costos y gastos. Y la factura tampoco determina el momento exacto en el cual yo fiscalmente realizo ingresos, costos y deducciones. Eso sí no hace la factura. Repito, la factura debe existir, sigue siendo importante, sigue siendo título valor, solo que ahora la factura ya no establece o no es el criterio preponderante para saber exactamente cuándo en la contabilidad devengo ingresos, costos y gastos. Y tampoco para saber cuándo tributariamente realizo un ingreso, un costo o una deducción. Denme 30 segundos, cierro acá una ventana grandota que estoy viendo abierta a ver si dejamos de tener sonido ambiente de mi parte. Un segundo, por favor. Listo. Espero que mejore un poquito el sonido ambiente que yo tengo acá en Bogotá, que está haciendo un frío terrible además. Bueno, muy bien. Repito. Para que ustedes puedan entender cómo es que ahora interactúan las normas de contabilidad y los impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, hay que desembarazarse de la factura. Hay que desmitificar. Bueno. Mire que incluso hasta la DIAN entiende ese tema. Este oficio que les estoy presentando aquí en la pantalla, el 905-696 del 2020, claramente establece, en palabras de la DIAN, en la interpretación oficial de la DIAN, que emitir no es lo mismo que devengar. Es decir, emitir una factura no necesariamente implica que yo esté devengando un ingreso contable. Porque yo podría emitir facturas, por ejemplo, cuando me pagan por anticipado y yo aún no he entregado los bienes o prestado el servicio. Fíjense que en ese caso hay una factura, pero no necesariamente un ingreso. Entonces la DIAN claramente entiende que emitir no es lo mismo que devengar, ¿ok? Como para empezar a entender esta conexión y desconexión entre las NIF y los impuestos. Tema que además se trata con profundidad en el diplomado de impuestos que ofrece la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es uno de los ejes temáticos más importantes. ¿Por qué lo advierto? Porque desde el 1 de enero de 2017 en adelante se modificó sustancialmente la manera en que interactúan las normas de contabilidad y los impuestos. Es decir, hoy en día, para que usted sea fuerte tributariamente, primero debe ser fuerte contablemente. Muy bien. Andrés, ¿alguna pregunta hasta este punto? No, doctor, ninguna pregunta hasta este punto. Recuerden que si tienen preguntas pueden formularlas a través del chat y en la medida de lo posible, con gusto intento responderlas. Bueno. Andrés, ¿a qué fue que me comprometí hace un rato? A tratar de responder las mismas preguntas que realizó al principio. Vale, entonces la primera pregunta que yo hice es si había ingreso contable. Entonces voy a tratar de responder esa primera pregunta. Depende, ¿no? Depende. A ver, las entidades del grupo número 2 aplican una norma contable que se llama NIF para pymes, en singular. La NIF para las pymes. En cambio, las entidades del grupo 1 aplican un conjunto de normas que conocemos como las NIF en plural, porque son bastantes. Empecemos con grupo 2, NIF para pymes. El párrafo 23.10 de la NIF para pymes enseña lo siguiente. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones. Concentrémonos en la primera. A.
La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. Es decir, el vendedor le entregó al comprador, esto es, le transfirió los riesgos y ventajas sustanciales. Si el vendedor le entregó al comprador y éste aceptó a satisfacción la entrega, debo devengar un ingreso por venta de bienes, tratándose de entidades del grupo 2, porque así lo enseña el párrafo 23.10. Les pido un favor, mentalmente lean los demás literales de este párrafo 23.10 e intenten identificar si en alguno de los literales se exige la emisión de la factura para hacer el devengo contable. Léanlo mentalmente ahí en 20 segundos, por favor. En ninguno, ¿verdad? Es decir, ni el literal B, ni el C, ni el D, ni el E, en ninguna parte advierten que como requisito para el devengo contable se predique la existencia de la factura. Conclusión, las entidades del grupo 2 que aplican NIF para pymes devengarán contablemente hablando un ingreso por venta de bienes en la medida en que el vendedor le entregue al comprador la mercancía y éste la reciba a satisfacción, con factura o sin factura. Es decir, la factura no marca el momento en el cual se hace el devengo contable. El devengo contable se hace porque se entregó el bien y el otro lo recibió a satisfacción. Entonces, en el primer caso que les formulé, donde el vendedor entregaba el bien, el comprador lo recibía, pero no había factura en diciembre, a pesar de que no hay factura, hay ingreso contable. ¿Alguna pregunta sobre esta afirmación que acabo de hacer? Andrés. No, en el momento no, doctor. Continúo. Sigo con NIF para pymes grupo 2. El párrafo 23.14 de este estándar indica: cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa, a veces conocido como el método de porcentaje de terminación. Es decir, en las entidades del grupo 2, en tratándose de prestación de servicios, el ingreso contable se reconoce, se devenga en la medida en que se avanza en la prestación del servicio, haya o no haya factura. Noten que los demás literales del párrafo 23.14, en ninguno se exige la emisión de una factura para poder hacer el devengo contable. Conclusión: las entidades del grupo 2 que prestan servicios reconocen el ingreso contable en la medida en que avanzan en la prestación del servicio, con factura o sin factura. Es decir, la factura, desde el punto de vista contable, es una anécdota, pero nada más que eso. ¿Alguna pregunta sobre esta afirmación que acabo de hacer? No, doctor, ninguna. En el momento no. Listo. Sigo. Me cambio de grupo contable. Me salgo de la NIF para pymes grupo 2 y me teletransporto al grupo 1, NIF plenas o completas. El párrafo 15.2 de las NIF enseña que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios. Es decir, en las entidades del grupo número 1, en la medida en que yo satisfaga las obligaciones de desempeño que he pactado con mis clientes, siempre y cuando yo tenga la expectativa de que efectivamente me van a pagar, en esa medida yo devengaré ingresos. Esta norma
la NIF 15, exige como unos pasos para poder hacer el reconocimiento. Entonces, fíjense, paso 1, identificar los contratos con el cliente. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño de cada contrato. Paso 3, determinación del precio de la transacción total. Paso 4, asignar el precio de la transacción a cada una de las obligaciones de desempeño. Y último paso, que es el que nos interesa en la contabilidad, reconocer los ingresos cuando o a medida que la entidad satisface las obligaciones. Entonces, en el caso de uno donde se vendían bienes, se entregaban, se recibían a satisfacción, pero no había factura, noten que yo ya cumplí con mi obligación, entregar el bien. Por lo tanto, para entidades del grupo número 1 hay ingreso contable, así todavía no haya factura. Y lo mismo ocurre con la prestación del servicio. Si mi obligación de desempeño era prestar el 100% del servicio o avanzar un 60%, y yo ya cumplí esa obligación, ¿cierto? Ya se satisfizo la obligación. En ese sentido, yo tengo un ingreso contable en el grupo 1. Así no haya factura. Para cerrar lo contable, conclusión, el devengo, tanto por venta de bienes como prestación de servicios, tanto en grupo 1 como en grupo 2, se hace cuando se entregan los bienes o cuando se presta el servicio, sin importar cuándo se emita la factura. O sea que con factura o sin factura hay ingreso contable. ¿Alguna pregunta sobre esta conclusión que acabo de formular? En ese orden de ideas se deben tener en cuenta los ¿Quién me pregunta, impuestos. Andrés? Claudia López. Listo. Pena, doctor. Sin importar los impuestos. ¿Me Te la repite repito. por favor la pregunta? Claro que Andrés? sí, doctor. En ese orden de ideas se deben tener en cuenta los impuestos sin importar los impuestos. O sea, dice sin importa los impuestos. Claudia, no entendimos bien la redacción de la pregunta, si puedes volverla a hacer, pero digamos me anticipo un poco. Yo hasta ahora estoy intentando responder una pregunta de 4 que hizo. Fíjense que yo todavía no he hablado de renta, enseguida lo haré. No he hablado de ICA y no he hablado de IVA. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Yo hasta ahora estoy resolviendo un problema y es, ¿hay ingreso contable o no hay ingreso contable? A pesar de que no hay factura en diciembre, sino que la factura es de enero del año siguiente. Entonces, digamos que por ahora yo ya resolví ese problema, pero no he hablado de ningún impuesto todavía. Claudia, ¿nos hizo el favor de reformular la pregunta? Sí, claro, doctor. La señorita Claudia dijo que en este orden de ideas se deben tener en cuenta los impuestos sin importar la factura. Claudia, dejo en zona de parqueo la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, porque en la medida que vaya avanzando, te voy a ir respondiendo. Entonces, cuando solucione el problema de renta, responderé renta. Cuando solucione ICA, responderé ICA y al final, casi a las 7 de la noche, hablaremos del IVA. Bueno, hasta ahora solo he respondido la pregunta de si hay ingreso contable o no. ¿Alguna otra pregunta, Andrés? En el momento no, doctor. Listo, muy bien. Continúo. Doctor, qué pena, te interrumpo. El señor Sergio Londoño dijo, si hay ingreso contable para la contraparte, ¿es un costo o un gasto contable? Eso te lo quiero preguntar. Claro. Digamos que el devengo no se predica solamente del vendedor. El devengo también se predica del comprador. Es decir, que el comprador, aún sin tener factura, también debería devengar o un activo, porque puede ser un inventario para él, o un costo o un gasto. Entonces, digamos que lo que estoy explicando funciona para los dos extremos de la transacción, tanto para el vendedor, que es mi ejemplo, como para el comprador. El devengo funciona igual. No se precisa de factura para devengar. Para aquellos que les parezca un poco novedoso el término devengar, es el que antes llamábamos causar, ¿sí? Ay, ya causaste las facturas. Lo que pasa es que ya no decimos causar, ¿no? Entonces,
Si usted mañana vuelve a la universidad porque hay presencialidad y se encuentra con unos colegas y uno de ellos dice ahí en el grupo, ay, anoche estuve causando las facturas, huya de ese grupo, huya. Ese grupo no le conviene. Usted debe estar en un grupo donde hablen de el devengo de las facturas. Muy bien. Bueno, continúo. Me cambio de tema. Me salgo de lo contable y me voy para el impuesto sobre la renta. A partir de este momento, intentaré responder la pregunta de si hay ingreso fiscal en renta en los casos que acabo de proponer. Todo tiene que ver, absolutamente todo, con el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Ese artículo señala lo siguiente. Lo voy a leer literal y después lo leo como yo creo que se debe interpretar, ¿ok? Dice, marco técnico normativo contable. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, subrayo, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314/2009. Ok, ese es el tenor literal de la norma. Ahora lo voy a leer como yo creo que se debe interpretar. Atención. Cuando yo esté preparando mi declaración de renta y quiera saber el valor fiscal de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, debo utilizar las NIF, pero solo en 2 eventos. Primer evento, cuando la ley tributaria, quiero decir el estatuto tributario, me remita expresamente a las NIF. En ese caso, uso NIF. Segundo evento, cuando haya un tema que el estatuto tributario no reguló, es decir, hay un vacío legal, ese vacío se llena o se suple con NIF. Voy a poner un ejemplo. Por favor, confírmeme, Andrés, que está viendo el estatuto tributario, si es tan amable. Sí, le confirmo. Listo. Voy a ir al artículo 131 del estatuto, 134 del estatuto, un segundo. 134 del estatuto. Doctor, aquí, ¿me vuelves por favor a compartir el estatuto tributario que nos cayó? Espera un segundo, yo lo vuelvo a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, confirmo, doctor. Listo. Mire lo que dice el 134. Esta es una norma tributaria. Métodos de depreciación. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de depreciación de los activos depreciables serán los establecidos en la técnica contable. Es decir, el estatuto tributario no se preocupa de definir, establecer cuáles son los métodos de depreciación aceptados fiscalmente. No, simplemente hace una remisión expresa a la técnica contable, es decir, a las NIF. Entonces dice, yo le acepto fiscalmente los métodos que usted utilice en la contabilidad. Les pongo otro ejemplo, el artículo 131. Miren el último inciso. Dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se determinará de acuerdo con la técnica contable. Otra vez, el estatuto no se preocupa de definir el valor residual o la vida útil de un activo, simplemente, ese simplemente no es peyorativo, simplemente remite expresamente a las NIF. Vuelvo a mi asunto. El artículo 21-1 establece que para efectos de la declaración de renta, yo sí voy a utilizar las NIF para saber el valor fiscal de activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones. Pero no lo puedo hacer cuando yo quiera o como yo quiera,
Debo hacerlo en 2 eventos. Primer evento, cuando la misma ley tributaria me remite de manera expresa a las NIF. Ahí uso las NIF para preparar declaración de renta. Segundo evento, cuando haya un vacío en la ley tributaria, es decir, en el estatuto, ese vacío se llena con las NIF de pleno derecho. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Andrés? No. Andrés, se le entrecortó la voz. En el ICEF, alguien que me ayude, que a Andrés se le entrecortó la voz. No hay más preguntas hasta el momento. Listo, bueno, muy bien. Continúo. Fíjense que en esta diapositiva les dejo solo algunos ejemplos de remisiones expresas, pero quienes han revisado el tema a profundidad dicen que hay más de 150 remisiones expresas desde la ley tributaria hacia las NIF. Es decir, usted está haciendo la declaración de renta y está mirando el estatuto tributario y más de 150 veces va a tener que acudir a las NIF para resolver el problema tributario. Por eso, los tributaristas se han volcado a estudiar norma internacional de contabilidad para poder entender cómo funciona el tema tributario. Muy bien. El artículo 21-1 tiene 6 parágrafos. A mí me interesa el parágrafo primero y el sexto. El primero y el sexto. Los otros 4 los dejo para sus horas de insomnio. Les haría una pregunta, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen de 10 de la noche a 6 de la mañana? Yo presumo que estudian las NIF, los oficios de la DIAN, etcétera, etcétera. Entonces, para esas horas de insomnio, les dejo los parágrafos 2, 3, 4 y 5 de este artículo. Yo esta noche voy a abordar el parágrafo primero y el sexto, que son los que me interesan. Parágrafo primero. Los activos fiscales, los pasivos fiscales, el patrimonio fiscal, los ingresos fiscales, los costos fiscales y los gastos fiscales deberán tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias. Es decir, el estatuto tributario hace suyo el principio de devengo. Es decir, para que haya un activo fiscal, un gasto fiscal, un costo fiscal, un ingreso fiscal, prevalece el principio de devengo, igual a lo que ocurre en la contabilidad. Por ahí ya deben estar intuyendo cuál es la respuesta a las preguntas que hace rato formulé sobre si había ingreso fiscal en renta para los casos propuestos. Vamos despacio. Por su parte, el parágrafo sexto del mismo artículo 21-1 indica, para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o a valor razonable, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, es decir, las NIF, deberán reconocerse al costo, precio de adquisición o valor nominal, siempre y cuando no exista un tratamiento diferente en este estatuto. Es decir, si yo en la contabilidad financiera hago mediciones a valor presente, por ejemplo, las cuentas por cobrar, o hago mediciones a valor razonable, por ejemplo, los instrumentos financieros, las propiedades de inversión, los activos biológicos, esas mediciones no tienen efecto fiscal, ninguno. Por ejemplo, yo revalúo mis propiedades, planta y equipo mediante avalúos técnicos. Ese avalúo técnico tiene efecto contable, pero no tiene efecto tributario. Sigue diciendo el artículo, punto seguido. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta que la transacción se realice mediante la transferencia económica del activo y la extinción del pasivo según corresponde. Es decir, si yo revalúo un activo hoy, por ejemplo, tengo un terreno y el terreno vale 1.000 millones de pesos. Le practico un avalúo técnico y contablemente lo llevo hasta 1.500 millones de pesos. Hoy, la contabilidad dirá que el activo vale 1.500 millones de pesos, pero fiscalmente no ha pasado absolutamente nada.
Si algún día vendo el terreno y lo vendo en 1.500 millones de pesos, pues tendré una diferencia entre la contabilidad y el mundo tributario, porque contablemente habré realizado una venta de 1.500 millones de pesos, pero fiscalmente solo tendré un costo de 1.000 millones para imputarle a ese ingreso fiscal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, doctor. Dígame, Andrés. Sergio Londoño pregunta, ¿qué soporte contable se deja para registrar esas transacciones que no tienen factura y que sean verificables? Sergio, ¿tiene la posibilidad de activar su micrófono, Sergio? Respóndame por el chat si es posible o no. Sí, doctor, ya le voy a activar el micrófono. Listo, Sergio, ayúdeme e interactuamos usted y yo. Listo. Sergio, ¿podrías activar el micrófono en la parte inferior de la pantalla? Listo. Te Sergio, escuchamos. hola. Sergio, hola, buenas tardes, noches. Doctor, que va conduciendo y no puede hablar Bueno. por teléfono. Listo, no hay problema. Sergio, entonces se lo explico de la siguiente manera. Con 2 ejemplos y usted saca sus conclusiones, ¿vale? Imagínese que el 23 de diciembre yo llego a un hotel, ¿cierto? A pasar mis vacaciones y hago el check-in. Entonces me registro y entro al hotel. Y el check-out, es decir, la salida, la hago el 7 de enero por la tarde. Seguramente el hotel me va a emitir una factura electrónica de venta el día que yo salgo, es decir, el 7 de enero. Sin embargo, pregunto yo, Sergio, ¿usted qué va conduciendo? Sergio, ¿qué pasa con el servicio de hospedaje, de lavandería, de alimentación, de recreación que el hotel me prestó el 23 de diciembre, 24 de diciembre, 25 hasta el 31 de diciembre por la noche? Fíjese que esos son ingresos del año que está culminando, pero la factura se está emitiendo en enero del siguiente año. Por lo tanto, yo me imagino que el hotel internamente tendrá adoptados unos documentos mediante los cuales hace el reconocimiento contable de ese ingreso que se generó del 23 de diciembre al 31 de diciembre en mi ejemplo. O sea que internamente el hotel definirá cuál es el documento que soporta esa prestación de esos servicios. Por eso a usted le hacen firmar un vale cada vez que en la piscina está y pide una piña colada, ahí dice, cárguemelo a la habitación. Me imagino que ese tipo de soportes son los que al final sirven para hacer ese devengo contable. Le pongo otro ejemplo. En diciembre ocurre un accidente vehicular y alguien queda inclinado. Entonces lo llevan para la clínica. El ingreso a la clínica suponga que es de diciembre y suponga que la salida de la clínica es a finales de enero. Note que la factura que le va a emitir la clínica seguramente tiene fecha del día de la salida en enero. Pero pregunto yo, ¿y qué pasa con la habitación, las imágenes diagnósticas, los medicamentos, hasta las flores que le ponen ahí en la habitación todos los días de diciembre? Pues deben quedar devengadas como un ingreso en diciembre. Yo me imagino que la clínica internamente tiene adoptados unos documentos para poder hacer el reconocimiento contable de los ingresos que se han devengado hasta el 31 de diciembre por la noche, a pesar de que la factura sea de enero del año siguiente. ¿Vamos bien? Sergio, espero que eso haya resuelto la pregunta que tenía, ¿ok? Sergio, confírmeme en el chat. Sí, doctor. Si no. Confirmo que sí, señor. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo continuar? Puede continuar, doctor. No tengo ninguna pregunta. Muy bien. Recuerden que estoy en el artículo 21-1, en el cual se dice que todo lo que yo cuando prepare declaración de renta tendré que echar mano de las NIF, pero solamente en 2 eventos. Primer evento, cuando hay una remisión expresa desde el estatuto hacia las NIF. Segundo evento, cuando haya un vacío legal, ese vacío se llena con NIF. Y adicionalmente he dicho que
en materia tributaria ahora prima el principio de devengo, que antes llamábamos causación, y que cuando haga mediciones a valor presente o valor razonable, estas mediciones no tienen ningún efecto fiscal. ¿Voy bien hasta ahí? Ok. Aterrizo en el artículo que yo necesitaba llegar para responder la pregunta que les debo. Artículo 28 del Estatuto Tributario. Grábeselo, interiorícelo, hágalo suyo. Artículo 28. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Es decir, en este artículo se explica cuándo tributariamente en renta debo entender realizado un ingreso. Y dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Por favor, léalo mentalmente. Menos los que van conduciendo su vehículo. Ellos no. Los demás, por favor, léanlo. Léanlo ahí mentalmente. Solo el primer inciso. Ok, mire lo que voy a decir. ¿Cómo se resume esto? Todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta. Todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta. Por eso, cuando yo preparo la declaración de renta y estoy identificando los ingresos fiscales, pues esos no son otros que los mismos que tenga devengados en la contabilidad. Ahora, si este artículo hubiese llegado nomás hasta ahí, pues estaríamos como Alicia, ¿no? En el país de las maravillas, donde todos los ingresos contables, pues automáticamente son fiscales en renta. No obstante, el artículo continúa diciendo, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Es decir, la regla del artículo 28 queda de la siguiente manera. Todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta, salvo las excepciones. Me voy a cambiar de documento. Estoy en el estatuto tributario. Andrés, confírmeme que está viendo el artículo 28 del estatuto tributario, por favor. Sí, doctor, lo veo perfectamente. Listo. Entonces, fíjense acá, concéntrense en mí. Todo el tiempo concentrados en mí. Hay 10 numerales y 4 parágrafos que contienen excepciones a la regla. ¿La regla cuál es? Todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta. Todos, salvo algunas excepciones. Voy a poner el ejemplo de una o dos excepciones. Por ejemplo, el número 5 dice, los ingresos devengados por la medición a valor razonable con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, instrumentos financieros, activos biológicos, no serán objeto del impuesto de renta, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Pongo un ejemplo. Yo tengo acciones en Ecopetrol o en el Grupo Aval o en Nutresa y yo las mido a valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué significa eso? Que cada mes yo voy y consulto allá a la bolsa de valores y miro cómo está la cotización de la acción. Y si aumenta, ¿qué hago en la contabilidad? Débito, mayor valor del activo o inversión. Crédito, un ingreso contable.
El artículo 28 en su inciso primero indica: todos los ingresos contables automáticamente son fiscales. O sea que prima facie uno podría pensar, esa valorización de las acciones en la bolsa es un ingreso fiscal. Pues no, porque a pesar de que es un ingreso contable, está exceptuado porque el numeral quinto del artículo 28 del estatuto enseña que los ingresos devengados por medición a valor razonable no tienen efectos contables. Por lo tanto, esa valoración de la inversión en la bolsa de valores, a pesar de que es un ingreso contable, todavía no es un ingreso fiscal. Repito, la regla del artículo 28 enseña: todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en renta, salvo las excepciones. Y pues mire, hay 10 numerales y 4 parágrafos que contienen puras excepciones. Andrés, ¿preguntas? Sí, doctor. En caso persona natural, ¿Quién pregunta? obligada a llevar contabilidad. Jairo ¿Quién Eduardo pregunta? Paredes, te lo iba a decir al final. Doctor, la pregunta es, caso persona natural, obligada a llevar contabilidad. Si recibe salario, también registra este devengo. Ojo con esto, ojo con esto. Contablemente, si la persona natural está obligada a llevar contabilidad, por la razón que sea, todo lo debe hacer vía devengo, inclusive el salario. Puede ocurrir que el salario de diciembre, voy a inventarme un ejemplo, se lo pagaron en enero. Imagínense que el pagador de la empresa, tesorero, le dio COVID y entonces no pagó la nómina ahí en diciembre y la pagó la primera semana de enero. Fíjense que contablemente hay un ingreso, ¿de acuerdo? En diciembre, por devengo, porque él ya prestó el servicio personal, a pesar de que el pago se lo hayan hecho en enero. El artículo 28 está previsto para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, ¿de acuerdo? Es decir que fiscalmente, en el ejemplo que nos proponen, también habría ingreso, porque no está exceptuado. Diferente para los asalariados que no están obligados a llevar contabilidad, porque para el asalariado ese ingreso solamente se entiende realizado cuando efectivamente se lo paguen, como enseña el artículo 27 del Estatuto Tributario. Pero yo no estoy en el 27, yo estoy en el 28. Muy bien. Andrés, ¿más preguntas? Sí, doctor. Gilbert García pregunta, adicional a lo de Sergio, ¿cómo hace quien compra con el soporte, dado que por política de control interno se requiere que primero se apruebe por aprobador del gasto para luego contabilizar? Yo quiero informarles algo, es decir, o comentarles algo. Las NIF no tratan sobre los soportes contables, ni sobre registros contables, ni sobre libros de contabilidad. Las NIF no fueron hechas para eso. Las NIF lo que enseñan son los principios para la presentación de estados financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Si el comprador está obligado a llevar contabilidad, él sabe que ya le entregaron la mercancía o que ya recibió el servicio. Y ese solo hecho hace que tenga que devengar el costo o el gasto. O sea que internamente él también tendrá que implementar algún documento para que internamente vaya haciendo el devengo del costo o el gasto. O sea que esto funciona para las dos partes, para el vendedor y para el comprador, independientemente del documento interno que cada uno utilice. ¿Ok? Andrés, ¿más preguntas? No, doctor. Listo. Muy bien. Entonces me devuelvo a los puntos que había planteado, a la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿hay ingreso fiscal para efecto de renta en los 3 casos propuestos? Y entonces pregunto, caso número 1, entregué la mercancía, mi cliente la recibe a satisfacción, no hay factura en diciembre, la factura se hace en enero.
Pregunto, ¿hay ingreso fiscal para renta en diciembre? ¿Qué opinan? Respóndanme ahora que ya expliqué el tema. Respóndanme por el chat. Díganme sí o no, sí o no. Sí, la mayoría Claro, de no gente ha lo dicho sí. duden. No lo duden. Es Toda la decir, gente dijo que sí, claro, es doctor. decir, atención, la conclusión de este punto es el siguiente. Hay ingreso fiscal en renta, así no haya factura electrónica de venta, porque así lo establece el artículo 28 del Estatuto Tributario. El artículo 28 enseña que si hay ingreso contable, automáticamente hay ingreso fiscal, salvo algunas excepciones. Y dentro de las excepciones, no hay ninguna que predique el requerimiento de una factura electrónica de venta. Veo una mano levantada, Andrés. Sí, doctor. La señora María del Rosario Mera Castaño. María del Ya le voy a Rosario, activar hola. el micrófono. Ya la bajó. María del Rosario, por favor activa tu micrófono e interactuamos. María del Rosario, confírmanos por el chat si estás levantando la mano o no, para saber si seguimos o te esperamos. Doctor, ella la bajó y no me aparece conectada ya. Bueno, muy bien. Preguntas. Andrés, ¿más preguntas? No, doctor. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué ha pasado? Hasta aquí podemos afirmar que contablemente hay ingreso, así no haya factura, porque con la entrega del bien o la prestación del servicio hubo devengo. ¿Qué más hemos dicho? Que de acuerdo con el artículo 28, en armonía con el 21-1 del Estatuto Tributario, hay ingreso fiscal en renta, así no haya factura. Porque si hay ingreso contable, hay ingreso fiscal en renta, salvo algunas excepciones. Muy bien. Continúo. Me devuelvo a la presentación. ¿Está viendo mi presentación otra vez, Andrés? Sí, doctor. Te estoy Listo. viendo toda la presentación. Ok. Para aquellos que me preguntaban el tema de los costos y gastos, tributariamente funciona de manera similar. Me explico mejor. Cuando voy al artículo 59 del Estatuto, 59, noten cómo está redactado. Dice, realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable, salvo algunas excepciones. O sea que los costos también, todos los costos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en costos fiscales en renta, salvo algunas excepciones. Y si hablamos de los gastos, me remito al artículo 105 del Estatuto. Y el artículo 105 enseña. Ay, excúsenme que me fui para el que no era. 105. Dice acá, realización de la deducción para obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto, salvo algunas excepciones. Es decir, si yo quisiera integrar una redacción para ingresos, costos y gastos, de acuerdo con los artículos 28, 59 y 105, diría algo como lo siguiente. Todos los ingresos, costos y gastos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos, costos y deducciones en la declaración de renta, salvo algunas excepciones. Muy bien. Continúo con mi presentación. Les dejo aquí unas diapositivas una diapositiva aquí para que recuerden los artículos 28, 59 y 105. Muy bien. Me cambio de tema. Me voy para industria y comercio, el ICA. En los casos que les propuse, ¿hay ingreso en el impuesto de industria y comercio? Para esto debemos acudir al artículo 342 de la ley 1819 del 2016, la reforma tributaria de ese año. Base gravable y tarifa.
La base gravable y tarifa del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. Todo eso ya lo sabíamos. ¿Qué es lo novedoso? El parágrafo tercero, que está en rojo, y dice, atención a lo que voy a leer. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Es decir, la regla 28 del Estatuto dice, todos los ingresos contables automáticamente son fiscales, salvo algunas excepciones. Si yo quisiera proponer una redacción para el industria y comercio, para el ICA, diría algo como lo siguiente. En ICA, todos los ingresos contables automáticamente son ingresos fiscales en ICA, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles excepciones? Primero, los del artículo 196 que estamos viendo en la pantalla. Segunda, las del artículo 28 del Estatuto Tributario que acabamos de revisar. Y tercero, sugerencia. Hay que acudir a los estatutos de rentas de cada distrito o municipio, de cada jurisdicción. Porque pues no es lo mismo el estatuto de rentas de Sabaneta que el de Envigado, que el de Bello, que el de Medellín. No es lo mismo el de Chía que el de Cota, que el de Soacha o el de Bogotá, no es lo mismo. Entonces habrá que acudir a cada estatuto de rentas de cada jurisdicción, pues para saber si hay algunos ingresos exceptuados. Pero digamos que por regla general, como me comporte en renta, así mismo me comporto en ICA. ¿Qué significa esto para la pregunta que hice al principio? Pues que así no haya factura de venta en diciembre, dado que hay un ingreso devengado en la contabilidad, también hay ingreso fiscal en ICA. Recapitulo, hasta donde voy. Así no haya factura en diciembre y la factura sea de enero, para diciembre hay ingreso contable, hay ingreso fiscal en renta y hay ingreso fiscal en ICA. Así no haya factura. Muy bien. ¿Preguntas hasta este punto, Andrés? Doctor, Sandra Martínez me pregunta, ¿y el IVA y las retenciones también se reflejan? Déjenme hablar del IVA enseguida, porque el IVA todavía, recuerden que voy por partes, ¿no? Me falta el IVA, yo les dije que ahorita hablábamos del IVA, pero me anticipo un poco el tema de las retenciones. Las normas de la reforma tributaria del 2016, de la ley 1819, no modificaron el tema de la retención en la fuente. Es decir, la retención en la fuente se sigue practicando con el pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. ¿Y qué significa abono en cuenta? Abono en cuenta significa que yo reconozco una obligación a favor de un tercero en mi contabilidad. Por lo tanto, en mi ejemplo, cuando el vendedor entregó la mercancía y se la recibieron a satisfacción, así no haya emitido una factura, debe generarse la retención en la fuente, porque la retención en la fuente no se hace solamente con el pago, se hace con el abono en cuenta, que si quieren pueden asimilarlo al devengo. No es estrictamente correcto decirlo, pero para efectos prácticos se entiende. Entonces, las retenciones en la fuente no fueron modificadas, siguen funcionando como toda la vida han funcionado, con pago o abono en cuenta lo que ocurra primero. Muy bien. O sea que tengo pendiente la respuesta del IVA, ¿no? Eso es lo único que me hace falta, el IVA. ¿Alguna otra pregunta, Andrés? Sí, doctor. Luz Pérez pregunta, ¿qué pasa con las retenciones de ICA que certifican para el año siguiente? ¿Generó saldo a favor en la declaración al año siguiente y no en el año que reconocí el ingreso? No, yo creo que hay un error de interpretación allí. Está viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno,
espérenme, yo me busco por acá un oficio de la DIAN. A ver si lo tengo aquí a la mano. Esperen un segundo. Mire, les recomiendo la lectura de este oficio que les voy a poner aquí en la pantalla. Espérenme que mi computador molesta con el Office, especialmente con el Word. Entonces ya lo abrimos y ya les muestro. El oficio, si lo quieren ir apuntando. Esperen un segundo a ver dónde abrió, porque no he visto dónde abrió. Es el número 900-613 del 28 de enero de 2022. O sea, es reciente. Este oficio. Se está viendo, ¿verdad? Andrés. Sí, doctor, se está viendo. Por favor, tómenle foto. Sin embargo, yo me comprometo a que se lo envío a un aula y al ICEF para, si es posible, lo incluyan en las memorias. Bueno, entonces mire lo que dice. Claro por que sí, acá. doctor. Claro, con gusto. Las Por acá memorias quedarán colgadas en la página del ICEF, donde todos pueden ingresar con su cédula como usuario y como contraseña. Allí las tendremos desde el día, desde la semana entrante. Ok, listo. Espérenme un segundo. Dice acá, tenemos entonces que como principio general la retención debe efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta, el que ocurra primero, no en forma discrecional, sino cuando se produzca el primero de ellos, que es cuando se entiende recibido el ingreso por el sujeto pasivo y causada la retención. Bueno, y espérenme, yo llego a la conclusión de la DIAN. Entonces dice acá, la DIAN. Ojo a lo que voy a leer, lo voy a subrayar con otro color. En este orden de ideas, una vez los contribuyentes causaron sus ingresos teniendo en cuenta el principio de causación del ingreso establecido en el artículo 28 del Estatuto Tributario, que también funciona para ICA, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819-2016, para quien paga nació la obligación de su pago y de causarlo en su contabilidad y, por ende, practicar las retenciones en la fuente a título del impuesto de la renta y complementarios. Así, y lo pongo en otro color, que también es súper importante. Así, aun cuando en el supuesto planteado por el consultante las retenciones fueron efectuadas y certificadas en el 2017, deben observarse que las mismas correspondieron a ingresos del año 2016 y era en dicha vigencia donde procedía a solicitarlas atendiendo lo dispuesto en el artículo 589 del Estatuto Tributario. Es decir, ¿qué quiere decir la DIAN? Y al final lo ratifica. Mire, en mi ejemplo, quien compró, a pesar de que en diciembre no tenía la factura, ya sabía que había comprado porque le entregaron el bien o recibió el servicio. Él debió haber devengado, entre paréntesis, causado el costo del gasto. Y en ese momento, como hubo abono en cuenta, debería haber causado la retención. Si no lo hizo y lo hizo solamente con la factura, eso no es óbice para que yo me solicite esa deducción que el otro me practicó, cuyo certificado va a tener una fecha diferente, pero prevalece el devengo. Eso es lo que dice este oficio que les estoy remitiendo acá. Prevalece el devengo para efectos de la retención. Quiero decir el abono en cuenta porque ocurre primero que el pago en este ejemplo que les estoy señalando. Muy bien. Déjenme terminar el IVA y al final, si tenemos más preguntas, las atendemos. ¿Listo? Me voy con el último tema, el IVA. En los casos que les propuse hay IVA, bueno. Dice acá, no está mal confundir amistad con amor. Lo que está mal es confundir IVA con ingresos. Atención, atención. El análisis del IVA tiene que hacerse desde dos ópticas diferentes, la del vendedor y la del comprador. Y para poder entender cómo funciona el IVA, hay que olvidarse de todo lo que estudiamos desde las 5:30 de la tarde hasta este momento, porque las reglas del IVA son diferentes, son propias, son autónomas, y no están amarradas al devengo, como si lo están en renta y en ICA. El IVA tiene su propia norma. Empiezo con el análisis desde la óptica del vendedor. Artículo 429 del Estatuto Tributario.
el impuesto se causa? A, el IVA se causa en las ventas, venta de bienes, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y a falta de estos, en el momento de la entrega de la mercancía. Repito, tratándose de venta de bienes, el IVA se causa desde la óptica del vendedor en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y a falta de factura, en el momento de la entrega de la mercancía. Entonces pregunto, caso número 1, el vendedor entregó los bienes, la mercancía, el comprador los recibió a satisfacción, pero en diciembre no hubo factura. La factura es de enero del año siguiente. Pregunta, ¿el vendedor debió haber causado el IVA en diciembre? Respóndanme, ¿sí o no? Por el chat. A los que me respondan no, les retiro el saludo. Es decir, usted viene por esta calle, yo me cambio de calle. Andrés, ¿qué le están respondiendo? Doctor, la mayoría está respondiendo que sí. Y Claro. Ojo con eso. la señorita Patricia Vélez dice que no. No, pero a Patricia no le puedo retirar el saludo. Mírenme acá. A pesar de que no hay factura en diciembre, yo ya entregué la mercancía. Y el literal A del 429 dice, mire, si no hay factura, pero usted ya entregó la mercancía, debe generar el IVA para el vendedor. Muy bien. Me cambio. Ahora me voy para las prestaciones de servicios. C, literal C del 429. En las prestaciones de servicios, el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios, o del pago o abono en cuenta, la que fuere anterior, o sea, lo que ocurra primero. Entonces, caso 2, presté el servicio en diciembre, lo terminé 100%, mi cliente recibió a satisfacción el servicio, no hay factura en diciembre, la factura es de enero del año siguiente. Les pregunto, respóndanme por el chat. ¿Ese vendedor, ese prestador de servicios, debió causar el IVA en diciembre? ¿Sí o no? Al que me responda que no, le retiro el saludo. Doctor, todos nos están respondiendo que sí. Perfecto. Muy bien. En el tercer caso es diferente, ¿no? Porque en el caso 3 se avanzó un 60% en la prestación del servicio, no se terminó. Tampoco hubo factura, tampoco hubo pago anticipado. Por lo tanto, en el caso 3 no hay IVA para efectos de el vendedor. No causa el IVA, no lo genera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto hablando del IVA desde la óptica del vendedor? No, doctor, en el momento Listo, no tenemos sigo. ninguna pregunta. Sigo. Me cambio de óptica. Me voy para la óptica del comprador. Ya no soy el vendedor, soy el comprador. Nos cambiamos de artículo, por supuesto. Artículo 771-2. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos que diga el estatuto. Es decir, si yo quiero solicitarme costos o deducciones en renta o quiero solicitar IVA descontable, necesito factura o documento equivalente, sin duda. Quiero decir, debe existir la factura. Ahora, mire lo que pasa. El parágrafo segundo de ese mismo artículo 771 establece, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Ojo a este ejemplo que les voy a poner. El revisor fiscal me prestó el servicio de revisoría fiscal en diciembre, se lo juro. Solo que, por alguna razón,
no me emitió la factura en diciembre. Se fueron de vacaciones colectivas, al que factura le dio COVID, lo olvidaron. Bueno, no hay factura en diciembre, pero sí me prestaron el servicio. Cuando vuelven de sus vacaciones en enero, o la persona se recupera del COVID allá en enero, entonces en enero emiten la factura con fecha de enero, pero la factura dice, esta factura corresponde al servicio de revisoría fiscal del mes de diciembre del año pasado. Pregunta, ¿en renta yo puedo solicitarlo como costo de deducción? Por supuesto, eso es lo que está diciendo el parágrafo segundo del artículo 771-2, que a pesar de que la factura tenga fecha del año siguiente, yo devengué el costo del gasto en este año y por tanto es deducible de la renta. Ahora, ¿qué pasa con el IVA? Como el parágrafo segundo nada dijo del IVA descontable, guardó silencio, entonces la mayoría de personas han entendido que deben remitirse al inciso primero del 771-2, es decir, que para que les acepten IVA descontable, sí necesitan de la factura en la mano. Esa es una interpretación plausible. No obstante, les cuento que la DIAN tiene un oficio. Este oficio es el número 23246 de 2017. Y en este oficio, la DIAN dice, mire, si somos justos, deberíamos pensar de la siguiente manera. Si el vendedor genera el IVA o lo causa, aún sin haber emitido una factura, ¿por qué razón el comprador, sin aún tener la factura en la mano, no puede solicitar como descontable ese IVA? Debe poderse hacer. Por lo tanto, en la interpretación oficial que la DIAN hace en este concepto que les tengo en la pantalla, la DIAN acepta que los compradores, aún sin tener la factura en la mano, por pura justicia tributaria, también pueden descontarse el IVA de esa causación o de ese devengo que se hizo, aún sin tener la factura en la mano. ¿Vamos bien? Ok. ¿Preguntas, Andrés? Sí, doctor. Heriberto Villamizar pregunta, ¿en qué momento hace la retención en la fuente? ¿En diciembre o cuando entreguen la factura? A ver, vamos a suponer que la venta se hizo en diciembre, pero la factura es de enero. Lo ortodoxo, el deber ser, es que el comprador practique la retención en diciembre, cuando haga el devengo. Pero vamos a suponer que ese señor no sabe del tema y realmente practica la retención en enero, cuando le llegó la factura. Aún así, en mi opinión, de acuerdo con el oficio de la DIAN que les mostré de enero de este año, eso no es óbice o no es impedimento para que yo, a pesar de que el certificado tiene fecha del año grabable siguiente, yo solicite esa retención en este año que estoy terminando. Pues porque corresponde a ingresos de este año. Eso es lo que reconoce la DIAN en el oficio que les presenté hace un momento. Andrés. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta para mí? Sí. John Salazar pregunta que si la acreditación de la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo grabable le corresponde al vendedor. Todo depende de lo que contractualmente hayan pactado, ¿verdad? Es decir, me explico. Si contractualmente está pactado que la entrega de los bienes solo se entiende cuando el almacenista firme y ponga el sello, ¿cierto? Entonces puede ser que yo haya ido y haya entregado la mercancía, pero jamás me la recibió el almacenista, sino ese día estaba el portero y él fue el que recibió la mercancía. El comprador pudiera decir, no, escúcheme, yo no he recibido a satisfacción la mercancía. Es decir, se vuelve un poco casuístico definir quién tiene la carga de la prueba, si el que vende o el que compra. Digamos, tiene que verse a la luz de lo que contractualmente se pactó. Andrés. Doctor, la señorita Viviana Satisfago, ella pregunta, Satizabal, ella pregunta,
En una empresa de servicio, si la política estableció que se reconoce el ingreso cuando pueda medirse fiablemente y para ello se recibió una conformidad y esta ocurre el año siguiente, es decir, que en diciembre se había prestado el servicio, pero no se podía cuantificar. En este caso, pues se reconoció el ingreso del año siguiente. No, hay que hacer la mejor estimación a 31 de diciembre. Y posteriormente, si hubo desviación en la estimación, se hace un ajuste, pero debe hacerse una medición lo más confiable que se pueda a 31 de diciembre. Ahora, si no es posible eso, se utiliza el método base cero, es decir, reconozco como ingreso al menos los costos y gastos en que incurrí para devengar el ingreso, para que los costos y gastos, que sí son ciertos, no se queden sin ingreso asociado. Digamos, eso no es permitido. Última pregunta, Andrés, porque ya estamos cerrando nuestro evento. Doctor Sergio Londoño pregunta, de esta conexión de contabilidad y NIF, ¿qué efectos tienen medios magnéticos? ¿No va a coincidir factura con medios o información exógena? En mi opinión, ninguna. A ver, me explico. Imagínese que el vendedor, ¿sí? Desde la óptica del vendedor, el contador, el gerente financiero y el revisor fiscal se inscribieron en el diplomado de impuestos de un aula de ICEF y lograron entender que para que yo devengue un ingreso contable y realice un ingreso fiscal, no necesito de factura. Entonces, digamos que la exógena va a reflejar esa realidad que aún sin factura hay ingresos. En cambio, al frente, en la óptica del comprador, ni el contador, ni el financiero, ni el revisor fiscal se inscribieron en el diplomado de impuestos de una aula de ICEF y nunca se enteraron que sin factura hay devengo. Y entonces ellos están en el escritorio esperando que les llegue la factura. Claro, cuando se crucen las exógenas de estas dos puntas, pues no va a coincidir. Cuando la DIAN me requiera, yo tendré los argumentos y las justificaciones jurídicas y técnicas para explicar por qué mi exógena está bien y la exógena que está mal es la del frente. Por eso es tan importante hacer el diplomado. Muy bien. Con esa pregunta cierro y déjenme, les doy 2 mensajes para despedirme. Bueno, primer mensaje. Quédate con quien te explique cómo interactúan las NIF y los impuestos. Hablar de amor, cualquiera puede. Cualquiera. Segundo mensaje. Yo tengo una base de datos a la cual cotidianamente le envío información de actualidad contable y tributaria. Lo hago casi todos los días. Lo hago vía WhatsApp. Si usted quiere que la incluya o lo incluya en mi base de datos para que le llegue información de actualidad contable y tributaria, por favor escríbame un mensaje a mi WhatsApp, ahí está en la pantalla. ¿Qué le pido el favor? Indíqueme su nombre completo y su dirección de correo electrónico. Repito, me escribe un mensaje a mi WhatsApp, nombre completo y correo electrónico. Yo la inscribo o lo inscribo y a partir de ese momento a su WhatsApp cotidianamente empieza a llegar la información de actualidad contable y tributaria. También les dejo mi dirección en Instagram para aquellas personas que me quieran seguir. Les hago esa amable invitación. Bueno, doctora Patricia Vélez, doctora Dora Inés Salazar, les agradezco mucho la invitación. Es una exhortación a que se vinculen con los diplomados de la universidad, en este punto especialmente con el diplomado de impuestos. Claro que sí, Es muy interesante entender esa interacción que existe hoy y esa conexión y desconexión entre lo contable y lo tributario. El mercado está exigiendo esa competencia. Claro. Muchísimas gracias por haber aceptado, no, usted por haber aceptado la invitación. Usted sabe que siempre será bienvenido tanto en la Universidad Autónoma como en el ICEF. Así que muchísimas gracias. Está con nosotros en los diplomados, no solamente
el doctor Carlos Arturo nos acompaña no solamente en el diplomado de impuestos, sino que también nos acompaña en el diplomado de NIF. Como ven, es una persona que tiene una facilidad para transmitir. Es pues súper. Así que muchísimas gracias, doctor. Ahora los invito a todos para que nos acompañen en los diplomados. Doctora Patricia Vélez. Espérenme, yo dejo de compartir mi pantalla para que, ya ahora sí. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos. No tengo No todavía te vemos. acceso, no tengo acceso todavía a la cámara. Ave María. Bueno, mientras tanto les voy dando un saludo muy especial a todos los asistentes por habernos acompañado en esta maravillosa charla que tenemos con el profesor Carlos Arturo Rodríguez Vera, que además, como bien lo dijo el mismo profe, además como lo dijo Dora del ICEF, nos va a acompañar en la diplomatura de impuestos que está próxima a iniciar. A los asistentes les queremos dar los agradecimientos, por supuesto, por sumarse a estos espacios académicos, pero también, profe, a usted los más sinceros agradecimientos por aceptar esta invitación, por compartir sus conocimientos con nosotros. Usted sabe que está siempre en nuestro llavero, lo queremos muchísimo. Dorita, ¿por qué no le contamos un poquito a nuestros asistentes, a nuestros invitados en la tarde de hoy, cuáles son los temas que vamos a trabajar en la diplomatura de impuestos para que ellos sepan cuáles son los contenidos, cuál es la intensidad con la que vamos a trabajar, los días? Contarnos un poquito y yo ahorita les tengo una súper sorpresa. Claro que sí. A ver, realmente es un diplomado muy completo. Este diplomado tiene pues el módulo de hermenéutica jurídica tributaria, o sea, la responsabilidad que tenemos que tener todos como contadores, hermenéutica jurídica tributaria. También tenemos el módulo de impuestos sobre la renta personas jurídicas e impuestos sobre la renta persona natural. ¿Por qué? Porque ambas, a pesar de que son renta, la una opera diferente de la otra, entonces son ambas, se separan y hay un módulo especial para impuesto a la renta persona jurídica y la otra parte se divide para impuesto persona natural. Tenemos el módulo de interacción entre la NIF y los impuestos. En este nos acompaña el doctor Carlos Arturo Rodríguez Vera, que fue la persona que nos acabó de acompañar en este evento. Él estará con nosotros en el módulo de interacción entre la NIF y los impuestos. También nos acompañará el doctor Carlos Arturo Rodríguez Vera en compañía de la doctora Alessandra Gil Sepúlveda en el módulo de impuesto diferido. O sea que el doctor Carlos Arturo Rodríguez Vera y la doctora Alessandra Gil Sepúlveda nos acompañarán en impuesto diferido, que es el impuesto a las ganancias, que en este momento y particularmente para este año tiene suprema importancia por todo el cambio que hubo en la tarifa de impuesto. Así es que importantísimo. Tenemos retención en la fuente a título de renta y autorretención en renta. También súper especial. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente es un anticipo de impuestos. Entonces, ¿cómo opera ese anticipo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y de qué manera lo debemos contabilizar. Cómo opera, sobre todo cómo va a operar en las personas naturales, cómo se hace el cálculo para personas naturales. En él nos acompaña el doctor Julián Andrés Ríos Obanto. Otro módulo es el de impuesto a las ventas. El de impuesto a las ventas nos ha acompañado la doctora Gloria Valencia Grisales, también muy importante. Ustedes saben cuál importante para todas las entidades es el IVA. Todas sabemos que saberlo contabilizar es importantísimo. Otro módulo es el de impuestos territoriales. En él nos ha acompañado el doctor Norbey Vargas Ricardo. Impuestos territoriales donde tenemos impuesto predial, impuesto de industria y comercio y una serie de impuestos que nosotros pues los vemos muy sencillos, pero que realmente cuando uno va a ver la parte, pues cómo se graban, realmente son demasiado costosos. Otro es el impuesto, el
de tributación internacional. Este es pues básico. Ustedes saben que ahora prácticamente todo lo estamos haciendo directamente desde Internet. Estamos comprando, estamos vendiendo por Internet. O sea que súper interesante que este módulo. El otro módulo es el de estrategia tributaria o planeación tributaria. ¿Cuál importante es planear? Planear es vital para todos. En él nos acompaña el doctor Orlando Rocha Salazar. El doctor Orlando Rocha Salazar trabaja con KPMG hace muchos años para planear y para tener la organización de cómo debemos organizar tanto la parte contable como la parte tributaria. Pues de verdad que es un módulo inigualable. Y el módulo de procedimiento tributario. Pues cómo no saber cuándo nos sancionan, cómo debemos hacer, cuál es el trámite, en qué momentos podemos lograr conseguir beneficios tributarios, cuáles son esos beneficios tributarios, en qué momento se declara una declaración por no presentada. Todo esto lo veremos en el módulo de procedimiento tributario. Como ya les dije, es un diplomado muy completo. Ya llevamos varios años haciéndolo y realmente la mayoría de las personas lo han calificado súper bien. Pues ha sido de una gran aceptación. Así es que esperamos que este 29 de abril, o sea, el viernes de la próxima semana, iniciamos de 5:30 a 9 de la noche el viernes y los sábados de 8 a 11:30. En este momento lo vamos a hacer por modalidad virtual asistida, o sea que es virtual, pero va a ser asincrónico, o sea que todos deben cumplir un horario. Ustedes saben que el diploma o la certificación en la universidad, pues normalmente está por la asistencia. Así es que esperamos que todos nos acompañen. Muy bien, Dorita, muchísimas gracias. Pues como pueden observar todos, los expositores que nos acompañan a nosotros en esta diplomatura son seleccionados así como con un hilito de filigrana, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las observaciones que en oportunidades anteriores los mismos asistentes nos han hecho en los diferentes módulos. Hemos sido cuidadosos y respetuosos de tener en cuenta todas estas apreciaciones, observaciones. Finalmente esto nos permite a nosotros crecer, mejorar los contenidos, mejorar la calidad, poner temas actuales, vigentes, pertinentes, con expositores que lo estén trabajando día a día y que los ejemplos que nos compartan pues son muy claros, son muy vigentes. Ahora sí, Dorita, qué pena con vos, pero les quiero hacer una propuesta a nuestros asistentes. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a iniciar esta diplomatura que además tiene un contenido bastante robusto. La vamos a iniciar, como dijo Dora, el próximo viernes y les queremos hacer una invitación muy especial. Las personas que nos escriban un correo electrónico informándonos que quieren participar en esta diplomatura, les vamos a tener un pequeño detalle, pero les vamos a guardar la reserva en este momento. Ese detalle se los vamos a contar una vez ustedes nos escriban el correo. Anímense a participar, anímense a matricularse en este programa. Pueden hacerlo a través de la Universidad Autónoma, lo pueden hacer a través del ICEF y créanme que les va a gustar bastante el regalito que les vamos a hacer. Dorita, me perdonas, pero se lo merece. Claro que sí. Aquí me está preguntando alguien por el chat que cuál es la duración. Ese diplomado empieza el 29 de abril y termina el 5 de agosto. Viernes y sábado del 29 de abril al 5 de agosto. Es certificable, se entregan las memorias que los profesores a bien tengan compartirnos, se certifica pues por asistencia y bueno, los esperamos. Recuerden, iniciamos el próximo viernes, pero las personas que se quieran inscribir y que nos escriban el correo electrónico que van a tener una sorpresita, les vamos a dar una cosa que no se les va a olvidar jamás. Pero este correo no lo deben de escribir cuando dure el lunes. Hasta el lunes les damos clase. El correo pueden escribir directamente, están preguntando los correos. Los correos en ICEF
Se puede escribir a gerencia@icep.com.co o a comercial 1 o comercial 6 @icep.com.co. A cualquiera de nuestros correos puede ser, o a nuestro WhatsApp 300-651-9641. También lo pueden hacer a través de la plataforma de la página del ICEP. Pero para que nos escriban y darle la sorpresa, sí debe ser a través del WhatsApp o a través del correo. Sí, Exactamente. Antes de hacer la inscripción, si quieren participar de esta sorpresa, sí deben de mandarnos unos correitos. Acá están descritos en el correo, están descritos en el chat de la plataforma. Es importante que nos lo hagan saber por allí y luego de que conversemos con ustedes, pueden realizar tranquilamente la inscripción. Posterior el pago lo pueden hacer en línea a través del ICEF o a través de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Los esperamos. Patricia, y hay otra cosa que decirles, que también vamos a vender por módulos. Quien no le interese el diplomado completo, también puede obtener los módulos del diplomado, cada uno de ellos, porque habrá personas que están interesadas más en renta o que están interesadas más en ventas. Cada uno de los módulos también se va a vender. Y Patricia, no dimos los teléfonos, la parte donde pueden escribir a la autónoma, tu correo. Sí, ya lo coloqué aquí en el chat, extensión.universitaria@unaula.edu.co. Sí, se puede pagar con tarjeta de débito, se puede pagar con tarjeta crédito, lo pueden hacer en línea o lo pueden hacer a través de un banco. Exacto. Y hay algunas personas, hemos hecho algunos casos que se puede hacer por cuotas. Se da una cuota al inicio y luego también se le financia el resto. Así es. Así es que esperamos que todos nos acompañen y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ay, al profe Carlos Arturo, muchísimas gracias, de verdad, usted sabe que lo tenemos en el corazón. Claro que sí. Bueno, feliz noche a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos en otra ocasión. En otro espacio que le tenemos hoy. Viernes. No, y acuérdate, tenemos más eventos. Tenemos otra conferencia muy importante. Sí, la conferencia con el doctor Gabriel Gaitán, que también nos va a ofrecer sin costo. Esta conferencia es de auditoría. Todo el tema, la importancia que tiene la auditoría en este instante y el reto que tienen los revisores fiscales y los auditores. Así es que los invitamos también para que nos acompañen todos en este evento. Bueno, entonces ahora sí, una feliz noche para todos y esperamos muchos correos. Gracias. Chao, profe, Hasta chao. luego, feliz noche. Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, nuestro mayor esfuerzo para garantizar tu conocimiento.